Y cuando habla de energía eléctrica, que ha aumentado terriblemente, yo te puedo decir, en un sondeo que nosotros hicimos con pequeñas empresas del sector de panadería y del sector de metalmecánica, lo que está constituyendo, el porcentaje que está constituyendo el pago eléctrico del costo total es enorme, ha aumentado en un 35%. Entonces, tú no puedes decir que tú puedes estar pagando un servicio, ¿okay?, que te está afectando la productividad de la empresa, que no debería ser tan alto. ¿De acuerdo? Entonces, tú tienes problemas estructurales, y otro problema que hablamos en términos estructurales también es cómo se está dando la dinámica en términos del financiamiento de las pequeñas empresas. Que comentábamos fuera de cámara, por ejemplo, que se está dando un fenómeno que para mí me ha llamado bastante la atención. Y es que a pesar de la medida del Banco Central de facilitar 1.500 millones por un lado para la pequeña y mediana empresa, flexibilizar el reglamento de activos y también el reglamento de activos, hasta 15 millones. Está ocurriendo un fenómeno a nivel interno de la pequeña empresa, y es que como han disminuido los cobros y se ha extendido el tiempo en que los pequeños empresarios recuperaban los ingresos por venta, el periodo de cobrar, han tenido que ir al mercado informal. Entonces el mercado informal se ha dinamizado. ¿Por qué? Porque ir al sector formal a buscar un préstamo es también comprometerse a un costo fijo que la pequeña empresa normalmente no puede. ¿De acuerdo? Entonces han aumentado el negocio de la banca informal, el negocio de usura. Y para mí es extraño ese fenómeno, pero eso tiene una explicación. Primero, los recursos que necesita la pequeña empresa es de corto plazo, para resolver problemas de corto plazo. Entonces no puede ir a una banca porque son préstamos que no implica, qué sé yo, 6 meses a un año, pero esta gente lo quiere para un mes, lo quiere para la quincena. Pero ahí yo pienso, te entiendo tu punto, y también compartíamos fuera de récord, y yo decía, cónchale, después que se flexibilizó el reglamento de evaluación de activos y se puso hasta 15 millones de que no le iba a medir su capacidad de pago, que implicaba ya ver sus ratios financieros a través de sus estados, sino que iba a ver su historial de crédito, eso le daba una facilidad enorme para cesar, y era un reclamo del sector. Ahora, yo no sé, pero además, hasta dónde eso realmente es así. Sí, no, pero te quería decir, antes de que tú me contestes, que si tú analizas los datos de ADEMI y de ADOPEN, solamente por citar, y hay otros bancos de ahorro y crédito que también han tomado ese nicho, tú ves un crecimiento paulatino del monto de préstamos al sector de la pequeña y mediana empresa, significativo. Hay que entrar a esos datos. De la microempresa y pequeña empresa. Microempresa y pequeña empresa. ADOPEN con las mujeres, que ha desarrollado un modelo que yo lo felicito. Exitoso. Ahora, y ganó un premio, tenemos que felicitarlo. En Arequipa. Un premio a la excelencia. Sí, yo lo felicito porque el modelo que han desarrollado es un modelo interesante, e inclusive es un modelo parecido a uno de Brasil, en donde las empresarias son socias de la asociación. Valga la redundancia, es decir, ellos se prestan, llega un momento en que se pueden prestar su propio dinero, entonces eso te da una dinámica bastante interesante. Y con una baja mora. Vamos a una pausa, sí, Franklin, y vamos a seguir. Estamos de nuevo con ustedes, amigos y amigas de Agenda Económica. Hoy día estamos tratando el tema con Franklin Vázquez, economista y profesor de maestría en INTEC. Ahora no me equivoqué, te había dicho de APEC anteriormente. Es igual. El tema de la pequeña y mediana empresa. Franklin Vázquez, con razón, se queja de lo que está ocurriendo en el sector. Hay muchos factores en este momento que están afectando no solamente a las pequeñas y medianas empresas, sino a todas las empresas en sentido general. De la economía, las autoridades monetarias han hecho un esfuerzo flexibilizando algunas medidas para que puedan tener acceso al crédito, pero parece ser, por la queja que tiene Franklin Vázquez, que eso no es suficiente. Hay obviamente que analizar este tema en el contexto que se está desarrollando la economía internacional. Si uno ve el caso, por ejemplo, de Estados Unidos, donde se han perdido en medio de la crisis unos 8 millones de empleos, y de eso hay muchos que son empleos de dominicanos y de otras nacionalidades que son remesadores a nuestros países.
Esos son factores que afectan el mercado local porque en la medida en que se caen las remesas se cae la demanda de la economía local y estos son factores que hay que enfrentarlo y que afectan la evolución de la economía en sentido general. Por alguna razón en estos momentos las autoridades dominicanas, aún sin tener un problema del sector externo, están firmando un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y la razón es que se han caído los ingresos en la economía dominicana producto de la lentitud que se ha producido en el crecimiento en la actividad económica. Entonces, nadie se escapa a esta realidad. Ahora bien, Franklin, ciertamente tú has mencionado una serie de factores que están tal vez impidiendo una mejor evolución del sector de la pequeña y mediana empresa. A mí me gustaría que focalizáramos la conversación en los otros elementos que tú entiendes que también están afectando el sector para que luego veamos cuáles son las alternativas de solución que pudiéramos plantear aquí, en qué medida puede el sector unido al Estado o en qué medida es necesario que se adopten otras decisiones de parte de la política pública para que este sector pueda desarrollarse. Una pequeña empresa tiene que enfrentarse a muchas realidades difíciles que realmente en muchas ocasiones no es el caso de las grandes empresas porque tienen más facilidades, tienen más oportunidades, tienen más capacidad de negociación, tienen más acceso al crédito y una serie de cosas que no la tiene una pequeña empresa. Entonces, ¿qué es lo que se puede hacer para que este importante sector, como mencionaba Rosana, con tanta incidencia en la economía, pueda seguir desarrollándose, ampliando su capacidad y aportando más a la economía nacional? Mira, me gusta la dirección que le has dado a la conversación, porque de alguna manera, como dice un ministro amigo, a quien aprecio mucho, Melanio Paredes, dice él, no nos concentremos en la problemática, sino en la solucionática. Y entonces eso me parece bastante interesante, porque a pesar de que hablamos, por ejemplo, de un problema de productividad a nivel de la pequeña empresa y de incapacidad de exportar, por esa razón más el componente de calidad, y también adicionalmente a los problemas de financiamiento y a los problemas con los costos de los factores de producción, yo creo que todo esto puede tener solución. Yo creo que todo esto puede de alguna manera buscársele soluciones, valga la redundancia, pero a mí lo que me preocupa es las señales que da el gobierno con relación a esas soluciones. Por ejemplo, el reglamento de la ley. Por ejemplo, yo te puedo decir una cosa. Aprobamos la ley 48808 el 19 y 21 de diciembre. El presidente la promulga y se dan 90 días para elaborar los reglamentos. Vamos en septiembre y no hay un solo reglamento. ¿Cuánto aprobado? tiempo ha pasado ya? 9 meses casi. 9 meses. Vamos a acelerar. Se equivocaron por 9 meses y dijeron 90 días, parece. No, porque ni a los 9 meses ha salido. Y un reglamento clave, porque eso significa mecanismos y modalidades de garantía para facilitar y abaratar el costo a las pequeñas y medianas empresas en accesar al financiamiento. Definitivamente, aunque para mí, y los estudios que hemos hecho lo indican, el problema básico de la pequeña empresa no es el financiamiento, aunque aquí, tengo que también decirlo, en el país hemos sido poco creativos en lo que es el financiamiento de la pequeña empresa. ¿Por qué? Porque a nivel, por ejemplo, de los países desarrollados, a pesar de la crisis, el Small Business Administration de los Estados Unidos, por ejemplo, o en Alemania con los esquemas de financiamiento, ya el financiamiento directo a través de la banca es un tema de segundo orden. Hay otros mecanismos que son mucho más interesantes, por ejemplo, a través del leasing, a través del factoring, a través de los mecanismos de cooperación, a través de los mecanismos de asociatividad competitiva, a través de los fondos de garantía recíproca, en donde el empresario tiene una mayor participación. Claro. ¿De acuerdo? Porque ¿cuál es el problema de la banca? Por ejemplo, con la crisis financiera internacional, las grandes empresas dejaron de tomar prestados fuera para tomar préstamos a nivel doméstico. ¿Y eso qué hace? Un desplazamiento de la pequeña empresa. Por más que quiera la pequeña empresa no puede competir en coger los préstamos. Entonces tenemos que tener creatividad en lo que son los instrumentos para prestar a la pequeña empresa y de alguna manera dinamizar la actividad económica a nivel de esa dimensión empresarial. Pero ahí se necesita un liderazgo en el sector.